En este video vamos a aprender cómo aplicar el método de enclavamiento o también denominado como autodetención en electroneumática. Para eso ya todos conocemos que este método ya se aplica en sistemas eléctricos automatizados. Consiste en que mediante dos pulsadores de retorno automático podemos arrancar o activar alguna carga y desactivarla, ¿no? Tenemos dos pulsadores, aquí podemos apreciar el circuito. La característica es de que existe un contacto normalmente abierto en paralelo a los contactos del pulsador de arranque, ¿no? Y bueno, ¿cómo funciona? El pulsador de paro está cerrado los contactos, así es que la energía pasa, ¿no? Ya aquí en el pulsador de arranque los contactos están abiertos y un contacto en paralelo también abierto. Aquí tenemos una carga y bueno, se cierra el circuito. ¿Cómo funciona esto? Cuando yo pulse el pulsador de marcha, es decir, el color verde, los contactos se van a cerrar, haciendo de que arranque la carga, se energice una bobina y esa bobina logre cerrar este contacto que está en paralelo al pulsador. De tal manera que cuando se suelte el pulsador, porque este es un elemento que va a cerrar el circuito por un tiempo muy corto, el motor va a seguir funcionando, ¿no? Y hasta que pulse el pulsador de color rojo, el cual sus contactos son normalmente cerrados, pero al pulsar se va a abrir, desenergizando de esta manera todo el circuito. Este método ya es conocido para la mayoría de nosotros, es por eso que ahora vamos a explicar cómo aplicarlo de una manera muy sencilla en electroneumática. Para lo cual vamos a realizar nuestro circuito inicialmente neumático. Vamos a requerir una fuente de alimentación de aire comprimido. También vamos a requerir la unidad de mantenimiento, el cual va a permitir poder preparar el aire comprimido para que entre por los distintos elementos neumáticos. Posteriormente a ello vamos a utilizar, para este primer ejemplo, vamos a utilizar un cilindro de simple efecto, ¿no?, de retorno automático con muelle. Y vamos a emplear de la misma manera una válvula, ¿no? En este caso vamos a utilizar una válvula, pero no de accionamiento manual. Es por eso que nos vamos a ir a las propiedades del elemento y vamos a desactivar la opción de esfuerzo muscular y vamos a indicar que es de accionamiento neumático eléctrico, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí ya tenemos esa situación, ¿no? Damos a aceptar. Hacemos nuestras conexiones. La entrada del cilindro con la salida de la válvula. La entrada de la válvula con la unidad de mantenimiento. Y la entrada de la unidad de mantenimiento con la fuente de alimentación de aire comprimido. Hasta ahí ya tenemos nuestro circuito neumático. Ahora vamos a trabajar en el circuito eléctrico. Vamos a abrir la barra de elementos o componentes eléctricos. Vamos inicialmente a requerir una fuente de alimentación, ¿no? Vamos a colocar por arriba el lado positivo y por abajo el lado negativo. Vamos a requerir dentro de los componentes eléctricos, vamos a emplear dentro de la categoría de relés, vamos a emplear un solenoide de la válvula, ¿no?, que vamos a emplear. También en este caso vamos a emplear un relé. Luego nos vamos a ir a interruptores. Vamos a buscar nuestros dos pulsadores. Primero el pulsador que es normalmente abierto, es decir, el pulsador de marcha. Y también vamos a requerir para este ejemplo el pulsador
de paro, que tiene la característica de tener los contactos normalmente cesados, ¿no? Además vamos a necesitar otros elementos. Vamos a buscar contactos. Vamos a requerir uno que sea normalmente abierto, ¿no? Y bueno, vamos a necesitar también otro elemento de las mismas características, el cual nos va a permitir trabajar, en este caso, con el selenoide de la electroválvula. Bueno, estos son todos los elementos que vamos a requerir para este ejemplo. Vamos a hacer la conexión. Vamos a conectar el lado positivo de la alimentación. En este caso lo vamos a conectar con el contacto normalmente abierto. El mismo va a estar conectado a la válvula, al selenoide de la válvula, y esto va a cerrar circuito con 0 voltios. Posteriormente a ello vamos a sacar una derivación que va a ir a nuestro pulsador normalmente cesado, que es el de parada. Posteriormente vamos a conectar el pulsador normalmente cerrado al normalmente abierto, y el mismo lo vamos a conectar a nuestro relé, y este va a cerrar circuito con 0 voltios. Habíamos indicado que tenemos que colocar un contacto normalmente abierto en paralelo al pulsador de marcha. Entonces vamos a hacer dicha conexión, y ya tenemos nuestro circuito eléctrico. Lo que falta aquí es que debemos enlazar los elementos, para lo cual voy a hacer doble clic en el accionamiento de la electroválvula y voy a colocar una marca. Para mí esto va a ser Y1. Voy a relacionar con este selenoide de la válvula haciendo un doble clic, y también voy a colocar Y1, ¿no? Con eso le estoy diciendo al software de que este selenoide le corresponde a esta válvula. De la misma manera, aquí podemos colocar una marca en el relé, ¿no? Yo lo puedo colocar K1, que es el nombre más empleado, y en los contactos normalmente abiertos voy a colocar la misma marca, K1 y K1. Y con esto ya tenemos todo nuestro circuito. Ahora vayamos a probar si está correctamente realizado o existe alguna falla. Vamos a poner aceptar, ¿no? Y bueno, vamos a ver aquí en el circuito neumático podemos apreciar de que el aire comprimido está llegando hasta la electroválvula, ¿verdad? Y bueno, este fragmento de la electroválvula al cilindro o al actuador no está con presencia de aire comprimido. Es por eso que el vástago del cilindro está retraído. Cuando yo pulse, y esto podemos hacerlo con la nomenclatura que acostumbramos, S2 el pulsador de paro y S1 el pulsador de marcha. Entonces, lo que tendríamos que hacer en este caso es que al pulsar S1
vamos a conseguir de que se cierre esta rama del circuito, haciendo que se energice K1 y que cuando se energice K1, sus contactos van a cambiar de estado, de normalmente abierto a normalmente cerrado, ¿no? Y cuando yo ya suelte este pulsador, pues bueno, va a seguir energizado este K1, ¿no? Porque la energía va a venir en este sentido, ¿no? Y este también se va a cerrar, logrando de que la válvula del solenoide, el solenoide de la válvula cambie de estado y salga el cilindro. Hagamos la prueba. Presionamos y, como podemos apreciar, el vástago del cilindro está afuera y todo está energizado, ¿no? La autorretención está dado porque por este camino el relé sigue energizado, y mientras este relé sigue energizado, los contactos van a seguir cambiados de su estado inicial, que era normalmente abierto a normalmente cerrado. Para que yo logre retraer el vástago del cilindro, simplemente tengo que presionar S2, que en este caso es mi pulsador de paro, ¿no? Entonces presiono S2 y se retrae, ¿no? Puedo realizar nuevamente la misma operación, presiono S1, lo suelto y se enclava o tiene ese mecanismo de autodetención. Pulso S2, se retrae el vástago. Sale el vástago, se retrae. Sale, se retrae, ¿no? Entonces este es el método de enclavamiento o autodetención que se suele emplear en circuitos eléctricos de automatización, que también se puede emplear en electroneumática. En el próximo video vamos a hacer este mismo ejercicio, pero ya no con un cilindro de simple efecto, sino uno de doble efecto, y en ahí ya cambia algunos elementos y alguna lógica en el circuito neumático.